Buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre la primera parte de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y lo que conlleva todo eso, toda esa situación. SIRS es una sigla en inglés que traduciendo al español significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. O sea que existe la activación de sustancias llamadas citocinas, interleucinas y otros derivados de la inflamación, ya sea de componentes de la célula o del plasma, que al liberarse actúan en los órganos vitales y desencadenan una respuesta sistémica. Ustedes saben que hay seis órganos vitales, ¿verdad? Corazón, pulmón, riñón, cerebro, vasos sanguíneos y hígado. Entonces, ellos en forma de cadena van activándose o van haciendo ciertas cosas, van alterando sus funciones de modo a poder que el cuerpo, el sistema en general, pueda resistir y evitar de llegar a lo inevitable que es la muerte. Entonces, el primer paso para un proceso inflamatorio se llama SIRS. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de inflamación sistémica, lo primero que pensamos es que es por una infección. No siempre hay microorganismos, ya sea bacterias, hongos, parásitos o virus que estén desencadenando esto. Ahora sabemos, por ejemplo, que el COVID-19 puede desencadenar una inflamación sistémica y hacerse pasar a una falla orgánica y hacerse ya inevitable, va a ser irreversible. Así también como los otros microorganismos. Los hongos, cuando se hacen sistémicos y actúan sobre el cerebro o sobre otros 2 o 3 órganos vitales en forma simultánea, puede llegar a un proceso irreversible. Pero no siempre es desencadenado por microorganismos patógenos, sino también por otras causas, como por ejemplo las grandes quemaduras, aquellos pacientes que sufrieron quemaduras profundas, no solamente de primero o segundo grado, sino tercer, cuarto grado. Eso es un trauma grande. Acuérdense que la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces es una forma de desencadenar SIRS también, una inflamación sistémica. Otro ejemplo, aquel paciente con politraumatismo, ya sea traumatismos musculares, desgarros musculares, rhabdomiólisis, o politraumatismo porque afectó caja torácica, afectó cavidad abdominal, cráneoencefálica o fracturas de los huesos largos como el fémur, tibia, peroné, brazo, antebrazo, ¿verdad? Entonces, esos pacientes que tienen politraumatismos, ya sea óseos o musculares. Otra causa puede ser pacientes que son sometidos a quimioterapia por cáncer, quimioterapia antitumoral. Eso es un sistema inmunosupresor y activa también las famosas interleucinas o el factor de necrosis tumoral alfa, que es una sustancia muy importante en el proceso neoplásico y que generalmente es el anfitrión de los síntomas que siente el paciente con cáncer. Entonces, paciente con quimioterapia en tratamiento por una neoplasia maligna también puede estar en un proceso de SIRS. Y otra causa que no deben olvidar es la famosa pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, aquí en Latinoamérica, ustedes van a escuchar que la causa más frecuente es por afección biliar, o sea, por litiasis vesicular. En Estados Unidos ya eso cambia. La causa más frecuente es por ingesta aguda de alcohol o crónica de alcohol. Pero en sí la fisiopatología
no es tan conocida, pero se cree que es la misma, tanto si es de origen biliar o si es de origen alcohólica. El páncreas es un órgano retroperitoneal, pero al sufrir la destrucción del páncreas, porque sus propias enzimas se activan dentro de los canalículos del páncreas y empiezan a destruir los acinos pancreáticos, ese es el factor desencadenante para que se liberen un montón de sustancias vasodilatadoras, sustancias de la inflamación, interleucinas, citoquinas, bradicinina, un montón de sustancias que van a desencadenar el inicio de una respuesta inflamatoria que se va a hacer sistémica a partir del páncreas. Y en esa causa no hay infección. No es que una bacteria viene e infecta el páncreas, no. En el caso de la causa biliar, el cálculo que proviene desde la vesícula biliar, no sé si recuerdan por anatomía, cuando un cálculo es menos de 4 milímetros, o sea, pequeño, puede salir de la vesícula por el conducto cístico, conducto colédoco, y se queda ya en la ampolla de váter, abajo, bien en la parte distal del colédoco. ¿Y qué pasa ahí? Acuérdense que el colédoco y el conducto pancreático desembocan juntos en la mayoría de las veces. Forman un conducto común más largo para desembocar en la segunda porción del duodeno. Entonces, la bilis que viene del colédoco y las enzimas pancreáticas que vienen por el conducto pancreático juntos desembocan en la segunda porción del duodeno. Eso es normal. Pero cuando un cálculo obstruye el flujo de esos conductos, o sea, del líquido que trae esos conductos, entonces va a ser de que ese líquido, en el caso de las enzimas pancreáticas, retrocedan hacia el páncreas y las enzimas, en vez de activarse en la luz del duodeno, se activan dentro del páncreas. Y si ustedes recuerdan, las enzimas pancreáticas, lipasa, amilasa, fosfolipasa, tripsina, son muy líticas, destructivas. Entonces empiezan a hacer lesión celular en los acinos pancreáticos, en las células pancreáticas, y van a modificar esa célula. Primero está congestiva, después ya va a tener esteatosis, hasta que va a llegar a un grado de isquemia e incluso necrosis. Entonces, cuando las enzimas lesionan la célula pancreática, se desencadena una respuesta inflamatoria local y que se hace sistémica. Entonces, por eso les digo la famosa pancreatitis, porque van a escucharlo muchas veces y van a ver que de los pacientes que están internados, acá especialmente yo les voy a hablar, ¿verdad? Que yo trabajo más en Ciudad Presidente Franco, en el servicio estoy en la parte de, ayudando siempre en la parte de cirugía, clínica, médica. De las 10 camas que solemos tener, 9 son de causa biliar. Imagínense, en la parte de clínica quirúrgica, 9 son de causa biliar. Y de las 9 causas biliares, por lo menos la mitad, 4 o 5, son pancreatitis aguda de origen biliar. El síndrome biliar, como vamos a estudiarlo más adelante, es mucho más frecuente en las mujeres. En las mujeres cuarentonas, 40 años en promedio, con un ligero sobrepeso, y que tienen ya varios hijos o por lo menos ya pasaron por varias gestaciones. Como ven, hay características de las mujeres. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Por qué? Porque en la mujer quiere decir que las hormonas femeninas tienen mucho que ver en la formación de cálculos en la vesícula biliar. Y hoy en día
la mayoría de las veces no cumplen más esos 4 criterios. No siempre es mujer gordita o con sobrepeso, cuarentona y con muchos hijos. A veces cumple con 2 de esos 4 criterios, pero ya se piensa que es de causa biliar. La mejor forma de salir de duda es hacer una ecografía y ver si en la vesícula hay o no hay litiasis, que son los cálculos o las piedras, como ustedes conocen, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hablé de eso? Porque es importante que ya le conozcan a la pancreatitis aguda. Es importante de que al que está interesado saber más, vaya y lea el libro, la fisiopatología. Ustedes ya vieron fisiopatología. Si no recuerdan bien la fisiología, anatomía del páncreas, vuelvan a leer, porque si no saben anatomía, fisiología y fisiopatología, menos van a poder enfrentar la patología en sí y el tratamiento. Porque ahora vamos a entrar en patología, luego semiología y por último van a tener el manejo clínico quirúrgico. Porque la pancreatitis es una afección médica, porque no se saca el páncreas. La mayoría de las veces las pancreatitis son autolimitadas, pero cuando se llegan a complicar, en el caso de una necrosis, ustedes saben que necrosis es muerte celular, y si está necrótico hay que quitar. En ese caso se vuelve quirúrgica. Y también, yo dije, ¿verdad? La causa más frecuente es litiasis vesicular. Quiere decir que si no extirpo la causa, esa paciente o ese paciente va a volver a tener pancreatitis si no retiro la vesícula, que es la que contiene los cálculos. Y ahí es quirúrgica. ¿Se entiende? Pero cuando uno hace diagnóstico de pancreatitis, de entrada no es algo quirúrgico. De entrada es tratamiento médico, o sea, sintomático. Luego, con la evolución de los días, se ve si amerita o no ser quirúrgico en cuanto se refiere al páncreas. Si necrosó o no. Si hay necrosis, quirúrgico. Eso lo van a ver después, cómo se hace, qué se hace en clínica quirúrgica. No se apuren, ¿verdad? Pero si no necrosó, es médico hasta que se sane, hasta que supere la pancreatitis. Una vez superada la pancreatitis y el paciente está estable, se retira la vesícula biliar por una cirugía programada. ¿Por qué le explico todo esto? Porque eso es lo que ustedes tienen que entender, tener conceptos claros. ¿Cuáles son las causas? Hay 5 cosas nomás lo que puede desencadenar esto, que puede ser fatal. CIRS. Y una de ellas, y la más frecuente, es la pancreatitis aguda. Luego están las infecciosas, que ustedes saben, las que son causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bacterias. Una infección urinaria del tracto superior, o sea que del riñón y vía urinaria alta, se llama pielonefritis. Puede desencadenar CIRS e incluso sepsis. Sepsis ya es el paso siguiente al CIRS. Sepsis es CIRS, inflamación sistémica, con un punto de partida infeccioso. Una neumonía, infección en el pulmón, puede desencadenar CIRS, inflamación sistémica, repercutir sobre la función de los 6 órganos vitales y luego sepsis. Quiere decir que la causa infecciosa, cuando digo sepsis, la causa infecciosa ya pasa al torrente circulatorio. Ahora, ¿qué pasa si yo no controlo esa sepsis? Voy a agravar más todavía. Se va a convertir en un choque, dicen ustedes, ¿verdad? Séptico, un shock de causa infecciosa. Shock significa hipoperfusión tisular. Significa que ya no llega
lo suficiente de volemia o de oxigenación en los tejidos más periféricos. Se concentra más el oxígeno a nivel cardíaco y cerebral y ya repercute sobre los otros órganos. La hipoxia, la hipoxemia. ¿Y qué pasa si ese shock no puedo controlar? Porque si está en shock y el corazón ya entra en falla, tengo que hacer inotrópicos para que el corazón funcione. O sea, dar sustancias, adrenalina, noradrenalina, dobutamina. Si el riñón no orina, tengo que purificar la orina. Tengo que hacer diálisis, hemodiálisis para purificar el filtrado glomerular. Si el pulmón está afecto y ya tiene fallas, entonces tengo que hacer una asistencia respiratoria mecánica para ayudar a respirar. ¿Entienden? Bueno. Entonces, el proceso es SIRS, originado por una de las causas que citamos. Luego, si es de una causa infecciosa, ese SIRS evoluciona hacia una sepsis, que sería SIRS más el foco infeccioso. Si esa sepsis todavía no puedo controlar, porque si hay infección tengo que controlarlo con antimicrobianos, evoluciona hacia un shock séptico si es de causa infecciosa. Y si todavía no lo puedo controlar, eso va a llevar a una falla múltiple orgánica. También podemos llamarle síndrome de disfunción orgánica múltiple. Los órganos vitales ya no pueden hacer su función sin un soporte de ayuda. El corazón bombea gracias a la adrenalina, noradrenalina, dobutamina. El pulmón respira gracias a la asistencia mecánica respiratoria. El riñón filtra la orina gracias a una depurificación, diálisis, hemodiálisis. Y así sucesivamente, ¿se entiende? ¿Qué pasa si el daño múltiple se vuelve irreversible? Muerte. Bueno, esa fue la introducción, en síntesis, el resumen de lo que significa el tema de hoy. Johnny, ¿verdad? Johnny Frank me preguntó si el tereré, té y café puede reducir eso. Reducir la formación de cálculos en la vesícula, Johnny. No. El tereré, el té y el café, no. Ahora, eso dice la medicina, ¿cómo es? La medicina así tradicional. Y sí, puede ser, pero eso no es nada científico. Ahora, lo que sí previene la formación de cálculos son la administración de citratos, de calcios, porque como estuvieron alguna vez, no sé si ya vieron la parte de cálculos biliares, los cálculos la mayoría son de colesterol, entonces teniendo una dieta no muy alta en grasas, se va a evitar eso, o consumiendo citratos. O sea que citratos son como los inhibidores del exceso de colesterol y sales biliares en la bilis. Y con eso se evita la formación de cálculos. Té y café no. El shock, Joacil, ¿verdad? El shock séptico evoluciona hacia una falla múltiple orgánica. También se le puede abreviar FOM, falla orgánica múltiple significa, o se dice también síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y Johnny Frank, en realidad existen otros cálculos que son los cálculos de bilirrubinato de calcio. Yo creo que en ese tipo de cálculos, solamente que son menos
ahí sí puede ser que el café tenga algo que ver, pero no hay nada concreto en sí. Bueno, continuando entonces, ¿qué es CIRS? Es un conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que resultan de la activación del sistema inmune con independencia de la causa que lo origine. Entonces, como les dije, palabras clave nomás tienen que aprender. Es un conjunto de tanto manifestaciones clínicas y fisiológicas que indican de que hay una activación de sustancias en sangre que indican un proceso inflamatorio. Participación activa del huésped frente a procesos que producen destrucción celular o ante la invasión de patógenos. Como les dije, CIRS no siempre es desencadenado por microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, sino también pueden ser ocasionados por algo que esté dañando cualquier célula. Una lesión, un trauma, una isquemia, una necrosis. La etiología, como les dije, infecciones virales, vuelvo a repetir, porque causas de sepsis voy a preguntar en el examen. Las causas de sepsis pueden ser infecciones por bacterias, virus, parásitos, hongos. Traumatismos, ya sea grandes traumatismos musculares o politraumatismos, cuando afecta más de una cavidad. Ahí decimos politraumatismo, por ejemplo, afecta cráneo, cuello, tórax, o afecta tórax, abdomen, o afecta abdomen y algún miembro inferior, ¿verdad? Eso lleva a, además del traumatismo, también otro tipo de trauma son las grandes quemaduras. Otra causa es la quimioterapia antitumoral. Otra causa es la pancreatitis aguda. Entonces, no se olviden, gente, infecciones, grandes traumatismos, grandes quemaduras, quimioterapia antitumoral y pancreatitis aguda. ¿A qué lleva ese de factor desencadenante? A las causas, a un cambio metabólico, a una respuesta adaptativa para controlar la causa. O sea que las primeras 2 semanas de inicio de ese CIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a ser crucial, importante, porque dependiendo de cada huésped, de cada paciente, puede evoluir, como dicen ustedes, evolucionar bien, más o menos o muy mal. ¿De qué va a depender eso? Del sistema inmunitario del paciente, del grado de la lesión o de infección de ese microorganismo, si es la causa. Lo que quiere es controlar la causa. ¿Qué se liberan? Estas sustancias. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1B, 2, 6, 8, 15, enzimas neutrofílicas, tromboxanos, factor activador plaquetario y fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 actúa directamente sobre el epitelio del pulmón y es la que se encarga de hacer o de manifestar en el paciente síntomas respiratorios. El paciente va a tener hipercapnia, hipoxia y con eso desencadenar dificultad respiratoria, síndrome de distrés respiratorio. La respuesta antiinflamatoria compensadora modula la expresión, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos algo que se llama respuesta antiinflamatoria compensadora. También se abrevia en su sigla en inglés CARS, que es la respuesta antiinflamatoria compensadora. ¿Qué ella hace? Modula otra vez la activación de todas estas enzimas, de modo a que se pueda limitar esa lesión, la expresión y el grado de lesión. Bueno, y acá están las que son las enzimas
que hacen la respuesta antiinflamatoria compensadora, la interleucina 4, 10, 13 y el factor de crecimiento tipo beta. Aquel paciente que tiene en condiciones estos factores, entonces va a responder de una buena forma a esta causa que desencadena el CIRS. Bueno, entonces ustedes ya saben la causa, tema de examen. ¿Qué es lo siguiente que tienen que saber? ¿Cómo se diagnostica CIRS? Porque muchas veces ustedes van a estar en la urgencia, ya siendo alumnos, internos y después médicos, y en la urgencia, al recibir al paciente, lo primero que uno hace es el RAC, se dice, que es la recepción, atendimiento, ¿verdad? Clasificación. RAC a recepción, atendimiento, clasificación. ¿Qué es lo que se hace ahí? Nombre, apellido, edad, lugar donde reside, signos vitales. Con los signos vitales ustedes ya pueden hacer diagnóstico de CIRS. En la urgencia, en la entrada. Y ahí ya pueden pensar, este paciente está en CIRS. ¿Qué le está desencadenando ese CIRS? 5 cosas nomás tienen que saber, que ya les dije, ¿verdad? Las causas de CIRS. Entonces, si encuentran que el paciente tiene frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, lo normal es, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿72 es el promedio, el rango medio? No, de 60 a 100, dicen algunos libros. De 60 a 100, cierto. Pero se toma ya que a partir de 91 ya tenemos taquicardia. O sea, de 60 a 90 está normal. Algunos libros dicen 100, pero nosotros vamos a tomar que para decir que es taquicardia, taquicárdico, ya tiene más de 90 latidos por minuto, taquicárdico, frecuencia cardíaca aumentada. Taquicardia, más de 90. Menos de 60, bradicardia. Frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Muy bien, de 12 a 20. Algunos libros van a encontrar, dice que a partir de 22, otros a partir de 24, pero nosotros vamos a tomar como referencia la antigua nomenclatura, de entre 12 a 20. El nuevo protocolo para sepsis dice 22, pero vamos a dejarlo ahí nomás. Vamos a tomarlo nosotros CIRS mayor a 20. Otra cosa que se puede medir si se tiene una gasometría del paciente, la presión parcial de CO2, si está menos de 30 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2 normal? Muy bien, Ivo. 35 a 45 milímetros de mercurio. Temperatura menor a 36 es hipotermia ya. Mayor a 38 es fiebre. Febrícula es de 37,5 a 37,9. 38 ya es fiebre. Atiendan mucho ahora para tomar la temperatura, porque está ese termómetro digital que se pone en la frente. Yo me voy al supermercado acá, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Me voy al super y me miden la temperatura y sale 34, 35. El paciente está muerto entonces, ¿verdad? ¿Cómo va a tener 34? Si tiene menos de 36 ya es hipotermia.
sea, esos no son confiables. Eso es lo que quiero llegar. Y la gente en general no sabe, ¿verdad? No conoce. Entonces ustedes tienen que medir con el termómetro de mercurio. Yo sé que hoy en día se dejó de usar el termómetro de mercurio, pero utilicen otras zonas, por ejemplo, aquel que es la temperatura óptica del oído, de la boca, ¿verdad? Está también la rectal. Acuérdense que la temperatura rectal siempre es 1 grado a más que la temperatura axilar o la temperatura bucal, es mayor. Bueno, y leucocitosis, si es que pueden hacerlo un hemograma, un dato laboratorial es que el paciente tenga leucocitos en sangre mayor a 12.000, leucocitosis, o menor a 4.000, leucopenia. O muchas veces se pueden ver también formas inmaduras, que se le llaman neutrófilos en banda. Significa que las formas inmaduras salen a la sangre para atacar la infección. Sí, yo hasta ahora uso el termómetro de mercurio. No me importa lo que digan los otros, pero es en el que yo confío. Generalmente yo soy médica, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces algunos mandan quitar la presión, todos los signos vitales a otro y el médico nada más atiende, ¿verdad? Realmente cuando yo tengo sospechas del paciente que puede sí tener fiebre o puede sí estar con dificultad respiratoria o con taquicardia, yo mismo controlo, yo solo confío en mí misma, ¿verdad? Entonces, eso nomás yo les paso ese ejemplo que yo hago porque muchas veces algunos no saben ni siquiera controlar bien, ¿verdad? Porque para hacer la frecuencia respiratoria, uno tiene que contar las veces que se moviliza el abdomen o el tórax. Acuérdense que el varón tiene respiración más abdominal que torácico, tóraco-abdominal, pero predomina la abdominal. Y la mujer al revés, predomina o tiene respiración preferentemente torácica o costal superior. Entonces, y cuando uno no le puede decir al paciente, voy a controlar tu respiración, porque ahí el paciente se agita más o interfiere para el conteo de tu frecuencia respiratoria. Entonces, generalmente lo que yo hago es colocar el esteto y como que voy a escuchar los latidos cardíacos y ahí, en vez de escuchar, miro las veces que se levanta el tórax o que se mueve el abdomen en el caso si es varón. ¿Entienden? Bueno, lo mismo la frecuencia cardíaca. No es lo mismo frecuencia cardíaca que pulso. El pulso se mide en las periferias. Está el pulso temporal, el pulso carotidio, el pulso axilar, braquial, radial, femoral, popliteo, tibial posterior y pedio. Montón de pulsos tenemos. ¿Cuál es el que más se usa? El radial. Y cuando el pulso está más de 90, decimos taquisficmia. Taquisficmia. Y si está menor de 60, bradisficmia. ¿Por qué es importante eso? Porque si la frecuencia cardíaca, un ejemplo, está 110 y el pulso está 98, hay una diferencia de ¿cuánto? Entre 110 y 98. 12. Cuando hay una diferencia de latidos de más de 10 latidos por minuto entre la frecuencia cardíaca y el pulso periférico, se llama déficit de pulso. Y eso es sinónimo de arritmia cardíaca. El más frecuente, fibrilación auricular.
Entonces, por eso no es lo mismo tomar frecuencia cardíaca y pulso. Para sacar la frecuencia cardíaca tengo que auscultar los ruidos cardíacos. Dum-tac 1, dum-tac 2, dum-tac 3, dum-tac 4. Dum-tac, primer y segundo ruido, es un latido cardíaco. Dum-tac, 2 latidos cardíacos. Y así van contando. ¿Se entiende? Primero escúchense ustedes mismos o un corazón normal para poder escuchar el corazón enfermo y poder diferenciar. Lo mismo el pulso. Generalmente se toma con 2 dedos. Algunos libros dicen con 3 dedos. Está bien igual. Con un dedo se comprime más y con el otro se siente. Porque si comprimen con los dos no van a sentir el pulso. Entonces con uno se comprime, no tampoco comprimir demasiado porque si no uno ocluye. Entonces comprime un poco más de presión y con el otro pulpejo, con la yema del pulpejo, sienten el latido. Entonces, para diagnosticar CIRS, si hay 2 de estos criterios, ya estamos hablando de un paciente con CIRS. Si el paciente llegó en las urgencias y tiene frecuencia cardíaca 100 y frecuencia respiratoria 27, está hecho el diagnóstico de CIRS. Ven que acá 3 criterios son clínicos que se puede medir ya en la urgencia. Y hay 2 criterios que son laboratoriales, que sería la presión parcial de CO2 y los leucocitos en sangre. Tema de examen. La fisiopatología. El factor desencadenante, que ya hablamos, las causas, desencadenan primero una respuesta local en el órgano o en el tejido afecto. Luego, ¿qué pasa con eso? Esa respuesta local, al liberar esas sustancias que estuvimos viendo hace rato, hacen algo principal, que es el primer paso de la inflamación, como vimos la otra vez, vasodilatación. La vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, permite que el líquido salga para que los leucocitos salgan a atacar e invadir al agresor o la lesión, y con eso también se desencadenan otros factores que inducen a la trombosis, formación de trombos a nivel de la circulación, migración y activación de las células inflamatorias. Hacen una respuesta localizada y, dependiendo del huésped y del grado de lesión o de infección, se resuelve en los próximos días, en generalmente menos de 2 semanas. Pero puede pasar otra cosa. La inflamación se puede diseminar por todo el sistema circulatorio y en los órganos diana, en los órganos vitales, y hacer disfunción orgánica. Cuando CIRS persiste por más de 2 semanas, generalmente evoluciona hacia una disfunción orgánica. Muchas veces en días ya puede evolucionar hacia una falla orgánica. ¿De qué va a depender eso? Del grado de lesión o infección y del sistema inmunitario del huésped. De su CARS, la compensatoria. Nuestro cuerpo siempre está preparado, ¿verdad? Bueno, y aquí, como ven, incluye cambios en la frecuencia cardíaca, respiratoria, también en la presión arterial. Eso ya va a depender de la causa desencadenante, la temperatura, y se activan las células del sistema inmunitario. ¿Qué es 274? Fases del CIRS. La primera fase del CIRS es una reacción local, donde hay una respuesta proinflamatoria local, trata de limitar la extensión del daño. Se activan estas sustancias, interleucina 4, 10, 11, 13, el factor de crecimiento de fibroblastos, tratando de hacer un bloqueo de la CMH2, que es una proteína que está dentro de los monocitos.
Y por otra parte también se activa la cascada inflamatoria, lo que lleva a una rápida recuperación entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria. Entonces, de estos factores va a depender que esa reacción local se limite y se resuelva o que evolucione hacia una forma diseminada. Luego se disemina ya haciéndose sistémica porque la lesión es más grave, entonces los mediadores ya pasan al torrente circulatorio, ya hay reclutamiento y activación de los polimorfonucleares, los neutrófilos, hay atrapamiento plaquetario en la microcirculación y ya hay lesión del endotelio. Por lo tanto, el paciente ya está con fiebre, con taquicardia, se ven signos de vasodilatación sistémica, o sea, ¿qué es signos de vasodilatación sistémica? Lo más importante le voy a decir. Generalmente se ve la cara eritematosa o la mano eritematosa o incluso la presión está muy hipotenso, ¿verdad? El paciente está cansado, asténico, como con dificultad respiratoria. Fuga capilar o daño endotelial también puede existir. Se pueden haber lesiones en piel que indican daño endotelial o fuga capilar. Luego, cuando se vuelve ya masiva, la tercera fase, donde ya se pierde el equilibrio entre la parte inflamatoria y la parte antiinflamatoria, que es nuestro mecanismo de defensa. Entonces hay una amplificación no controlada, se empiezan a liberar más sustancias, ya no se puede controlar. Y el daño endotelial se vuelve mucho más agresivo. Hay obstrucción en la microcirculación porque hay producción excesiva de fibrina, destrucción excesiva de plaquetas, activación excesiva de polimorfonucleares, y eso lleva a una mala distribución del flujo sanguíneo que termina finalmente en una isquemia, una hipoxia tisular, disminución de oxígeno. Luego ya se amplifica más el daño, ya se vuelve intersticial y tisular, y en ese caso también ya afecta todo el proceso de eliminación de sustancias que dañan más el tejido, como en el caso de los radicales libres y las proteasas, que son enzimas liberadas por los lisosomas. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, luego de hacer un ciclo de Krebs en las mitocondrias de las células, generalmente las lisosomas liberan todos esos residuos y en estos casos ya no se pueden liberar, ¿verdad? Hay una irregularidad en la coagulación porque hay disminución de la antitrombina, el factor de coagulación, y hay una pérdida del tono vascular porque hay aumento del óxido nítrico vascular y eso lleva al desequilibrio tanto en los mediadores que controlan el músculo liso y todos los que son sustancias inotrópicas y vasopresivas. Entonces, finalmente, ¿qué pasa con el paciente en la fase masiva? Llega a la hipotensión y al edema, porque ya se pierde el equilibrio y hubo un estallido de todas las enzimas, lesiones ya a nivel capilar, endotelial, de la coagulación y del tono vascular. Entonces ese paciente está hinchado, cansado. ¿Se acuerdan que en la inflamación el líquido sale del espacio intravascular al extracelular, ¿verdad? Intersticial, y se pierde proteínas plasmáticas? Bueno, entonces el paciente tiene edema, va a tener edema en muchos lugares, en la mano, en los pies. Anasarca es cuando es todo generalizado. El abdomen puede estar distendido porque hay líquido en cavidad peritoneal. Otra cavidad era la pleural, puede haber líquido en cavidad pleural. Inmunosupresión excesiva. Hay una hiperactividad de la respuesta antiinflamatoria. Queriendo hacer un bien, la respuesta antiinflamatoria empieza a acelerar su actividad y en realidad lo que hace ya lleva a la inmunosupresión. Entonces ese paciente
que vamos a suponer que la causa no era infecciosa, pero como esa inmunosupresión se agravó, ya está mucho más propensa la cercanía a la infección, más aún si está internado en un hospital, ¿verdad? Que ustedes saben que hay sustancias o agentes que ingresan por infección intrahospitalaria, ¿verdad? Bueno, disminución en la síntesis de citoquinas proinflamatorias. La interleucina 10 y el factor de crecimiento beta suprimen la expresión del monocito con su proteína, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y entonces bloquean la proliferación de los linfocitos, entonces haciendo la inmunosupresión, además de bloquear a los macrófagos, y eso crea un desequilibrio, disminución de anticuerpos y aumenta la disfunción local de los polimorfos nucleares. Luego, hablando un poco de la fase final, que sería la disonancia inmunológica, donde ya hay un aumento casi irreversible de la mortalidad. Es una fase irreversible ya, donde ya hay una parálisis inmunológica. Ya está totalmente amplificada la respuesta inflamatoria, ya no se puede controlar, incluso si es por causa infecciosa, el antibiótico ya no hace casi efecto, ¿verdad? Y el paciente evoluciona hacia una falla orgánica múltiple y una sepsis descontrolada, que sería el shock séptico y la falla orgánica. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, si SIRS fue desencadenado por un foco infeccioso, ya sea una infección urinaria, una neumonía, una infección abdominal, una apendicitis aguda, una peritonitis aguda, una colecistitis aguda. Entonces, un foco infeccioso en algún punto del cuerpo con signos, criterios de SIRS, la infección llevó a desencadenar SIRS, entonces ya hablamos de sepsis. ¿Por qué? Y porque ese foco infeccioso pasa a la circulación, haciéndose generalizada. Y eso puede evolucionar hacia una sepsis más grave y luego hacia un shock séptico. ¿Qué significa shock séptico? Que a pesar de uno hacer reposición adecuada de fluidos y de hacer medicaciones, está totalmente descontrolado ya el sistema inmunitario. Ya no hay una compensación para poder atacar al microorganismo patógeno o a la causa que provocó el daño. Bueno, en síntesis, si es desencadenado por una infección, por una bacteria, vamos a tener bacteremia en sangre. Las bacterias se unen a las proteínas del plasma, luego actúan a nivel de los monocitos macrófagos, inactivándole. Luego, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 se encargan de avisar a nuestro sistema de defensa, y por eso se manifiestan fiebre, leucocitosis, aumento de la frecuencia cardíaca, para poder avisar de que hay un agresor en sangre. Bueno, como les dije, hay varios protocolos ahora para hablar de sepsis. Hay algo que se llama SOFA. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó, pero SOFA es una sigla en inglés que significa Sequential Organ Failure Assistant, la falla secuencial de los órganos vitales. Ese protocolo es el último que se publicó en el 2017 y que emitió los nuevos criterios para sepsis, que eso lo vamos a ver mañana. Bueno, pero uno de los más aceptados hasta hoy en día es esta. Entonces, los criterios diagnósticos para sepsis, esta no es la del 2017, es la más antigua, del 2012, pero tienen que saber de que igual se utiliza como a modo de conocimiento general. Ya cuando ustedes estén trabajando en los hospitales, van a ver que el que más se utiliza es el nuevo protocolo, que es el emitido en el 2017. Entonces, cuando uno sospecha de que hay una infección y que esa infección llevó a una sepsis,
infección generalizada, tenemos variables generales y variables inflamatorias. Como ven, las generales son parecidos a la CIRS, ¿verdad? Fiebre mayor a 38 grados, 38,3, o hipotermia menor a 36, frecuencia cardíaca más de 90, o mayor a 2 desviaciones estándar del valor normal para la edad, porque hay, por ejemplo, pacientes ya que son de edad y que su frecuencia cardíaca suele ser 60, 62. Entonces, no voy a esperar de que ese paciente que normalmente tiene una frecuencia baja espere a tener más de 90 para decir de que está con taquicardia, ¿entendés? Sin embargo, podemos darle un valor que sobre su valor normal para la edad, si está más de 2 desviaciones estándar, entonces ya tiene taquicardia. Taquipnea, la frecuencia respiratoria mayor a 20, alteración del estado mental, confuso, obnubilado, vigil es como que está despierto, pero no totalmente lúcido, ¿verdad? Pero está activo. Pero después de vigil ya viene la confusión, ya no sabe dónde está o cómo se llama o por qué está acá, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Y luego ya el estuporoso que ya confunde todo, solo responde al dolor o a ciertos estímulos y luego el paciente en coma. El edema generalizado, ¿verdad? Generalmente, ¿cómo se ve el edema? Y generalmente no orina lo suficiente, tiene retención de líquido también. No orina, ¿por qué? Porque hay una hipovolemia por la hipoperfusión tisular. Entonces, ¿cuánto debe orinar el paciente? Y por lo menos, dice acá, mayor de 20 ml por kilo peso en más de 24 horas o en 24 horas. Realmente el que se utiliza hoy en día es de 0,5 a 1 ml por kilo peso por hora. O sea, si una persona tiene, vamos a poner un valor, 80 kilos, veces, como dicen ustedes, 0,5 ml es igual a ¿cuánto? 80 por 0,5, 40 ml por hora. Eso es lo mínimo que debe orinar un paciente de 80 kilos en una hora para decir que no está oligúrico. Si orina menos de 40 ml en una hora, entonces está con oliguria. Y si quiero saber en un día, voy a hacer 40 veces 24 horas. Y voy a tener el valor de cuánto orina en un día, 24 horas. Generalmente para contar la diuresis en pacientes así graves ya se coloca una sonda vesical para poder hacer el conteo específico. Glicemia. La glucosa es la glucosa aumenta en sangre generalmente en estos casos de CIRS o sepsis porque hay una activación neuroendocrina. Se activan las hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? Fisiología, eso. Glucagón, factor de crecimiento, ¿cómo se llama? El de la suprarrenal, el cortisol, ¿verdad? Entonces son las hormonas contrarreguladoras y por eso hay hiperglicemia. Y luego las variables inflamatorias que podemos hacerlo con laboratorios, leucocitos mayor a 12.000, leucocitos menor a 4.000 o un conteo de las formas inmaduras en sangre más del 10%. Proteína C reactiva plasmática que se abrevia PCR, es una proteína reactante de fase aguda, o sea que indica de que hay un proceso inflamatorio agudo ahora. Es algo sensible, pero no específico.
¿Qué significa eso? De que me indica que hay un proceso inflamatorio, pero no me dice exactamente dónde es o dónde está, pero me dice que sí, que es de ahora. Procalcitonina plasmática, muy útil hoy en día para saber si está o no está en sepsis, la procalcitonina. Justamente, si es que quieren hablar un poco más de la procalcitonina, es un tema muy bueno, pueden leerlo un poco y mañana lo debatimos también, porque más vamos a hablar en sepsis de esto. La PCR, la proteína C reactiva, se puede medir de dos formas, cualitativa o cuantitativa. Cualitativa se mide en cruces, una cruz leve, dos cruces un poco más, tres cruces alto, ¿verdad? Pero lo ideal es medirlo en forma cuantitativa, medir. Normalmente la PCR tiene que estar menos de 6 miligramos por decilitro. Si está más de 6, 12, 24, 48, 92, ya es una inflamación aguda, es positiva. Cuando tiene más de 100, 150, son 3 cruces. 150 miligramos por decilitro de PCR es lo mismo que decir 3 cruces de PCR. Valor normal de PCR es hasta 6 miligramos por decilitro. Luego las variables hemodinámicas, que la presión esté menos de 90, la presión arterial sistólica, o la media menos de 70, o que haya un descenso de la sistólica más de 40 milímetros de mercurio en los adultos. La saturación venosa mayor al 70%, o que varíe entre 75 y 80, dependiendo si es niño o adulto. Que haya un índice cardiotorácico que se ve por la radiografía mayor a 3,5 litros por minuto. Y luego las variables de disfunción orgánica, que es importante que sepan. Cuando decimos hipoxemia arterial, cuando la razón significa la división entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2 es menor de 300. Eso significa que el paciente está siendo ayudado para respirar. No está respirando solo. Oliguria, como les dije, cuando orina menos de 0,5 ml por kilo peso en una hora. Aumento de la creatinina mayor a 0,5 miligramos por decilitro. Normalmente la creatinina es en mujeres de 0,6 a 1 miligramo por decilitro y en varones de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. Si aumenta 0,5 miligramos a medida que pasan las horas o los días, va aumentando, entonces significa que el riñón no está pudiendo purificar o eliminar el residuo, porque la creatinina es lo que más elimina. Acuérdense que la creatinina es el residuo de la contracción muscular. Anormalidades en la coagulación. El INR significa una ración internacional que se da entre la razón, o sea, la división de el TP, tiempo de protrombina, que mide la vía extrínseca de la coagulación, y el TTPA, tiempo parcial de tromboplastina tisular activada, que mide la vía intrínseca. Esa razón tiene que ser entre 1 a 1,2. Si está más de 1,5 o que ese TPA esté más de 60 segundos, quiere decir que está alargado. Hay problemas para coagular la sangre. ¿Se entiende? Y si hay problemas para coagular la sangre, el paciente puede tener hemorragias o puede hacer una coagulopatía intravascular diseminada. Íleo.
Generalmente hilo significa detención del peristaltismo intestinal. ¿Por qué se detiene? Si no hay algo que está obstruyendo en el intestino y detiene, cuando hay un proceso inflamatorio en el intestino, detiene. ¿Por qué? Porque el movimiento, la contracción intestinal es involuntaria. Se bloquean las neuronas postganglionares de los plexos involuntarios, el de Auerbach, que es el que hace el peristaltismo. Plaquetas disminuyen, trombocitopenia, decimos que cuando están menos a 100.000 están disminuidas, y hiperbilirrubinemia, el hígado ya entra en falla hepática. Entonces la bilirrubina aumenta porque no está siendo excretada. Los hepatocitos no pueden excretar, entonces aumenta en sangre la bilirrubina. Bilirrubina que forma parte del contenido que es la bilis, ¿verdad? Del contenido de la bilis. Y variables de perfusión tisular. Acidosis láctica. El cuerpo utiliza la vía del ácido láctico o el piruvato cuando ya no tiene el oxígeno suficiente, entonces usa una vía anaerobia. Y podemos sospechar de que el paciente está en vía anaerobia cuando está en sepsis, si el ácido láctico está más de 1 o 2 milimoles por litro. Como también se puede ver la hipoxia tisular o la falta de perfusión, porque el llenado capilar tarda. Uno quiere ver si la sangre llega en la mano, presiona, enseguida se colorea la mano en menos de 2 segundos, eso es normal. Pero si uno presiona y está blanco, frío, en 2 segundos no recupera al presionar, entonces hay retardo del llenado capilar. Bueno, cuando ya llegamos a ese caso, entonces ya estamos ante una hipoxia tisular. Déficit de oxígeno quiere decir que nuestro cuerpo está en un sistema ya metabolismo celular anaeróbico por medio de la vía del ácido láctico. Eso altera la función celular, la integridad de la célula, destrucción de las células y deterioro múltiple orgánico. Siempre que el paciente entra en shock, trata otra vez de compensar. Entonces, primero entra en una fase compensatoria. Luego en una fase ya descompensada, se cansa, y luego en una fase irreversible. Entonces hay 3 fases del shock. La fase compensatoria es cuando activan las vías que son de corto plazo. ¿Quiénes? Liberan sustancias adrenérgicas, adrenalina, noradrenalina, activan los varo y quimioreceptores de manera a que se restablezca la volemia y la hipoxia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Uno no puede estar insistiendo con eso, porque esas son vías de activación rápida, pero de corta duración. Entonces ahí ya entra en una segunda fase donde se activa la vía más larga, renina, angiotensina, aldosterona, recuerdan, tratando también de hacer vasoconstricción y poder recuperar la volemia y la oxigenación. Pero después esa vía también se cansa. Entonces ahí ya entra en una fase irreversible. ¿Qué querés que explique otra vez, Flavia? ¿Qué no entendiste? Sí, pero la grabación se queda después. En unas horas yo guardo y después de unas horas se queda. Bueno,
y trato de hacerlo más lento que se pueda. Ahora nomás en shock empecé a apurar un poquitito más. Sí, yo sé que hay mucha cosa, pero como les dije, si es para escribir todo, después pueden volver a mirar la grabación, ¿verdad? Pero con tal de que me entiendan, ahora primero tienen que entenderme y después empiecen a anotar, ¿sí? Anoten los puntos más importantes nomás, porque si van a anotar todo, realmente no les va a dar luego para que anoten y atiendan, ¿entienden? Entonces, acá entramos en shock ya, ¿verdad? Estábamos en sepsis, vimos todos los parámetros para sepsis, ya sea como en este cuadro es importante. Este cuadro es importante. Las variables generales, las variables que indican inflamación en la parte laboratorial, en la parte hemodinámica que tiene que ver con la presión arterial por sobre todo y la saturación de oxígeno, las variables para disfunción orgánica, tema de examen, variables de disfunción orgánica voy a preguntar, y las variables de hipoxia tisular, que son dos nomás, el ácido láctico y el llenado capilar. Piel marmórea significa aquella lividez. No sé si alguien entiende lo que es lividez, pero es como una zona medio joya, medio, nosotros decimos lila en castellano. Se llaman también livideces. Incluso en un paciente post-mortem reciente se ven todavía las livideces. Entonces, este cuadro es súper importante, que después van a poder anotarlo. Ahora, de esto es solamente lo que yo ya expliqué. Realmente, si quieren saber shock, este cuadro resume muy bien que el shock es la hipoxia tisular o la hipoperfusión, déficit de oxígeno, y el cuerpo ingresa en una vía anaerobia. O sea que usa una vía para utilizar ATP y que la célula pueda seguir funcionando donde no va a usar oxígeno, porque ya tenemos déficit de oxígeno. Esa es la vía anaerobia. Y como la vía anaerobia es la vía del ácido láctico, por eso es que hay ácido láctico elevado en sangre. Lactacidemia se dice cuando el ácido láctico está elevado en sangre. Lactacidemia. Cuando realmente les voy a decir el valor es mayor de 2 milimoles por litro. Si quieren saber en miligramos, 18 miligramos por decilitro. Eso ustedes piden en sangre y viene mayor a ese valor, acidosis láctica. El paciente está usando la vía del piruvato, del ácido láctico, y tiene hipoxia tisular. Eso significa. ¿Cuál es la mejor forma de saber que el paciente está en shock? Porque imagínense, medir el ácido láctico, tengo que hacer una extracción de sangre arterial, ¿verdad? Todo eso. Pierdo mucho tiempo y el paciente puede morir, ¿verdad? Entonces, midan la presión arterial media. ¡Pam! Ya saben cómo se mide la presión arterial media, ¿verdad? El que no sabe va a buscar en internet. Si la PAM está menor a 65 milímetros de mercurio, estamos frente a un shock. Es la mejor forma clínica de saber. Hay una fórmula para medir la PAM, que es entre la presión sistólica y diastólica, pero cada uno va a ir a leer porque eso yo ya dije en clase. Creo que ya dije en la primera clase. No es porque no quiera ayudarles, sino que también para que ustedes investiguen, ¿verdad? Porque es algo que se dio todo en fisiología. Entonces, la mejor forma de saber que el paciente está en shock por la clínica en forma rápida y haciendo una fórmula es midiendo la presión arterial media. Si está menor a 65, gravísimo. Este paciente tiene que ser asistido ya. Bueno, y ahí hablamos de las 3 fases de shock. Bueno,
Esta clasificación es la clasificación para shock general, que yo no les voy a preguntar, porque esto vamos a verlo en patología quirúrgica 3. Pero sepan ya de que no siempre el shock es séptico, no siempre la hipoperfusión tisular, déficit de oxígeno es por una infección. También está por hipovolemia, hemorragia, pérdida de sangre significa hipovolemia, o por una deshidratación severa. Eso también puede llevar a la hipovolemia. Acá está. Por hemorragia, depresión de líquidos o redistribución de líquidos. También puede ser carcinogénico, miopático, muscular, algo mecánico, una arritmia o una taquicardia. O sea, en realidad no es carcinogénico, cardiogénico es. Obstructivo, algo que obstruye y es muy similar al shock cardiogénico, que son, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, donde el corazón no se puede relajar y hay una falla en el llenado diastólico. Ejemplo, acá dice taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva. Así mismo, Lucas, muy bien. Distributivo, acá el típico es la reacción anafiláctica. Picadura de serpientes venenosas, intoxicación por algunos animales del mar o intoxicación por otras sustancias. Pueden hacer un shock anafiláctico y eso genera un tipo de shock distributivo. No vamos a hablar en detalle, solamente sepan eso. Yo no voy a preguntar eso ahora. Vamos a hablar nosotros mañana netamente de shock séptico, sepsis y shock séptico. Y como les dije, la última respuesta o el último escalón antes de la muerte es el síndrome de disfunción múltiple orgánica, donde ya hay una falla secuencial de 2 o más órganos, alteración en la homeostasis, sería equilibrio celular, hidroelectrolítico, y ya no puede mantenerse sin intervención de asistencia respiratoria mecánica, sustancias cardiotónicas o inotrópicas para poder mantener el corazón, ¿verdad? Se asocia con cuadros de sepsis incontrolada, pero actualmente se acepta que no necesariamente tiene que existir un cuadro infeccioso para que se produzca la falla orgánica. Como les dije, puede ser por otra causa que no sea infecciosa. Vos me hablas de coagulopatía intravascular diseminada, Luisa. Sí, coagulopatía intravascular diseminada. Puede desencadenar un shock distributivo, pero el shock séptico puede llevar también a un SIT. En realidad, el SIT puede ser originado o puede llevar a un shock séptico o ser causa de un shock séptico. Dependiendo, si la causa es una hemorragia, una hipovolemia, eso le puede llevar también a un SIT. Porque, ¿qué es lo que es SIT? Coagulopatía intravascular diseminada. Si ustedes recuerdan el vaso sanguíneo, en el vaso, dentro de la arteria, en el centro de la arteria, en el medio, están los glóbulos rojos. Y a nivel del lateral, en la periferia, están las plaquetas. Si hay hemorragia, se pierde glóbulos rojos. También se pierde plaquetas, pero más cantidad, hemólisis, pérdida de glóbulos rojos. Entonces, cuando se pierden muchos glóbulos rojos, las plaquetas se empiezan a agrupar formando trombos por hipovolemia, ¿verdad? Y ahí que genera un SIT. Entonces, puede ser del shock distributivo u otro tipo de shock también. No es específico de ese solamente. Y acuérdense de que a nivel intestinal puede haber la famosa translocación bacteriana. Normalmente la luz dentro del intestino hay materia fecal. La materia fecal tiene bacterias.
Esas bacterias tienen que estar ahí en la luz. Pero cuando se rompe la mucosa o la barrera mucosa por lesión de las células del epitelio, entonces esas bacterias pueden translocarse y pasar a las otras capas submucosa, muscular e incluso a la circulación. También, no solamente ¿qué puede ocasionar eso? Cuando el paciente está mucho tiempo sedado con relajantes musculares o en decúbito prolongado, eso detiene el peristaltismo y es más, es como si fuera que se acumula un líquido y ese líquido está estancado. Entonces tiende a infiltrarse en las otras capas. Lesión anatómica, y como les dije, lesionan las células de la mucosa intestinal. Entonces, eso es lo que lleva a la hipoxia tisular también de la región intestinal. Se liberan mediadores citotóxicos y los factores nutricionales. También hay una deficiencia ya de absorción de vitaminas, de ácidos grasos que son necesarias para un buen soporte nutricional de las células y órganos. A nivel central del sistema nervioso central, vamos a encontrar alteración del nivel de conciencia. Encefalopatía quiere decir que sustancias que son liposolubles porque el tejido nervioso es muy rico en grasa, entonces la bilirrubina indirecta si atraviesa la barrera hematoencefálica va a producir una encefalopatía o incluso el amonio. Si el hígado ya no está haciendo su función de detoxificación y hay exceso de residuos de amonio, entonces eso el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, crea un disturbio hidroelectrolítico y hace una encefalopatía. Y aquel paciente que entró en shock y que tuvo falla neurológica, sistema nervioso central, tiene una alta tendencia o un pronóstico de mayor mortalidad. Los órganos más buenos, por decir así, los que más tienden a que el paciente se vuelva a recuperar es el corazón y el riñón. Si tuvo falla renal y falla cardíaca, son de mejores pronósticos, pero si tuvo falla respiratoria, hematológica, hepatológica y neurológica, mayor mortalidad. ¿Cómo se manifiesta en el corazón? Por el aumento de la frecuencia cardíaca, por la hipotensión, el corazón está cansado. Y el sistema respiratorio, hay falla respiratoria, ventilatoria, hipercapnia, hipoxia, síndrome de distrés respiratorio agudo, se llama esto cuando hay como un edema en el pulmón o intersticial, contusión pulmonar cuando el parénquima ya sufre lesiones y sangra, hay sangre y edema dentro del alveolo. Entonces, eso ya no permite la adecuada hematosis, oxigenación. Y la falla renal. Cuando hay un déficit o una disminución en la volemia, eso altera la perfusión renal, ¿verdad? El filtrado glomerular, el paciente orina poco. Dijimos que orina poco cuando está menos de 0,5, el rango normal es 0,5 a 1 ml por kilopeso por hora. Entonces, cuando orina poco, por déficit de la volemia o déficit de líquidos, eso puede evolucionar y hacer una necrosis tubular aguda en el parénquima renal. Además de eso,
Se puede cuantificar la osmolaridad en la orina y ver de que va a estar también alterada. Y hay que estudiar posteriormente, cuando entren en clínica médica, que cuando el paciente entra en falla renal, existen criterios o indicaciones ya para decir, bueno, este paciente necesita diálisis. Pero la primera sospecha de la falla renal es cuando el paciente orina poco. Si ustedes le ayudan haciendo hidratación, cargándole al paciente para que orine más, entonces, y no orina igual, controlan la infección con antibióticos, entonces probablemente está entrando en una necrosis tubular aguda. Eso se puede ver gracias a la osmolaridad urinaria. Y si aún así no responde, tratando, se hace ya o tiene ya indicaciones para diálisis o hemodiálisis. Primero la falla es prerrenal, por déficit de la volemia, de la permeabilidad, y luego ya renal, dentro del parénquima. A nivel gastrointestinal hay detención del peristaltismo. La mucosa del estómago también ya sufre lesiones, hay gastritis erosiva, puede haber pancreatitis o incluso colecistitis, porque los gérmenes del intestino, como están estancados y el duodeno se comunica a través de las vías biliares, entonces el germen puede ingresar desde el duodeno por el conducto colédoco, llegar a la vesícula e infectar la vesícula, haciendo una colecistitis, inflamación e infección de la vesícula, pero que no es por cálculos, sino que es por infección por vía ascendente. Bacterias del intestino que vienen desde el duodeno hacia la vesícula. Cuando se lesionan la mucosa del intestino, puede haber sangrado en la luz, hemorragias, traslocación bacteriana. Y eso, cuando se traslocan las bacterias, o sea, pasan de un lugar a otro que no tiene que estar, porque la bacteria intestinal tiene que estar en la luz intestinal. Cuando se rompe la mucosa, que es la barrera, entonces pasan a la submucosa y ahí pasan a los linfáticos, a los capilares, venosos, arteriales. Y eso es un gatillo para desencadenar sepsis. Y el hígado, shock hepático, quiere decir que hay falla hepática, isquemia y necrosis de hepatocitos, coagulopatías, porque el hígado se encarga de hacer los factores de coagulación y si no se hacen, no se producen, entonces no coagula. Encefalopatía, ¿por qué? Porque no se limpia, no se destoxifica, porque el hígado ya está con necrosis, sus células. Y la parte metabólica, que más bien vamos a estudiarlo mañana, hay una alteración neuroendocrina, hiperglicemia, glucogenólisis, gluconeogénesis, puede llegar después de la a haber hipoglicemia, hipertrigliceridemia y por sobre todo la parte de pH, acidosis o alcalosis, disturbio hidroelectrolítico y neuroendocrino. Y luego el sistema inmunitario. Se deprimen las barreras de defensa, la inmunidad tanto celular, humoral, inmunoglobulinas, hasta que llega a un punto de parálisis de la inmunidad. Bueno, y como les dije también, hablando ya un poco de diagnóstico de sepsis y las enzimas, y la parte de monitoreo ya es tratamiento y la parte de imagen también ya es manejo clínico. Laboratorio especializado también ya es parte clínica. Lo que tienen que saber es que el manejo es así para el diagnóstico. Primero me baso en los signos, síntomas del paciente, signos vitales, estado general, luego laboratorio, luego ya empiezan con laboratorio especializado de las enzimas que analizo para ver diagnóstico de sepsis, de shock séptico,
el monitoreo continuo del paciente, invasivo, no invasivo, y ya los estudios de imágenes que ayudan para, especialmente buscando fallas orgánicas o el foco infeccioso. Bueno, entonces, definición. SIRS, criterios de SIRS, tema de examen, sepsis, SIRS más un foco infeccioso, sepsis severa, sepsis más ya inicio de una falla orgánica de uno de los órganos vitales, 1 o 2, shock séptico, cuando ya hay hipotensión, hipoperfusión tisular, presión arterial sistólica menos de 90, shock séptico refractario, que a pesar de las sustancias vasopresoras y de una buena hidratación, no se consigue revertir ese shock. Y el síndrome de disfunción múltiple orgánica, donde vieron los criterios para disfunción orgánica, que significa disminución potencial reversible en la función de 2 o más órganos. Y en el cuadro anterior que vimos están los criterios para saber cuáles son los criterios cuando un órgano X está fallando. Pulmón, riñón, cada uno tiene su criterio. Bueno. Y la clase hasta aquí de hoy. Yo sé que es bastante extenso, pero pueden volver a mirar. Generalmente en 1 hora ya carga la clase o en unas 2 horas máximo. Y mañana volvemos. Mañana sí la clase va a ser a la hora exacta porque ustedes tienen otra clase, las 4:20 mañana. Gracias a ustedes también. Otra cosa. El trabajo práctico era un trabajo sobre un paciente con infección de una herida operatoria. El tipo de cirugía era una cirugía sucia porque afectaba un órgano que era el intestino y era un absceso de pared, pero venía desde adentro, desde el órgano. Entonces el tratamiento era antibióticos. En este caso ya se utilizan cefalosporinas de 3ª generación porque ya hay que cubrir más gérmenes, no solamente gram positivos, o se puede usar también una quinolona, ciprofloxacina. Además de eso, un anaerobicida, metronidazol o clindamicina. ¿Y cómo se trata el absceso de la pared? La infección vino desde el órgano, porque tuvo una peritonitis fecal, este paciente se perforó el intestino. El absceso, acuérdense bien eso, el absceso se trata siempre antibiótico terapia, apertura y drenaje. Hay una frase que nunca tienen que olvidar. Donde hay pus, hay que drenar. Pero la pus o el pus, como se dice bien, el pus se drena cuando está blando. Si el absceso está duro, se inicia con tratamiento antibiótico terapia para que ablande, y cuando fluctúa, cuando está renitente o se mueve, quiere decir que está blando, se abre y se drena pus. ¿Entienden? Entonces era antibiótico terapia, apertura y drenaje. La compresa, muy bien, Natalie, las compresas con agua morna, dicen ustedes, agua tibia, ayuda para que se ablande más rápido. Bueno, nos vemos mañana. Chau, chau. No, el trabajo en línea era todo lo que vimos en julio nomás sobre instrumentación. Son preguntas sí fáciles, no son preguntas difíciles, directas son. Sobre materiales absorbibles, no reabsorbibles, la zona limpia, la zona sucia, la zona estéril. ¿Se acuerdan esa parte que vimos en equipo quirúrgico? Solo eso, no es nada difícil.
los tiempos fundamentales de la cirugía, ¿se acuerdan? Son cosas grandes, nada es muy rebuscado. Nos vemos mañana. Chau, chau.